Sí, muy buenas a todos. En el día de hoy estaremos hablando de los retos de la restauración del ecosistema de manglar, experiencia del proyecto Manglar Vivo, que fundamentalmente es una propuesta metodológica de intervención que estamos haciendo a partir de la experiencia de un proyecto internacional que se desarrolló en 6 municipios costeros de 2 provincias del sur de la capital, exactamente en Entemisa y Mayabeque. ¿Y cuál fue la causa de poder hacer este manual? O sea, ¿cuál era el objetivo? Era que teníamos ya un conocimiento previo de las acciones de restauración que se están haciendo anteriormente en nuestro país y donde el enfoque forestal era muy fuerte y la mayoría no tenían éxito porque no respondían a los patrones de restauración ecológica que se tenía hasta ese momento y fundamentalmente tenían una visión muy forestal donde se hicieron muchas siembras de mangle rojo, que era la especie que más se utilizaba para la misma, y que a la larga pudimos comprobar que los resultados no eran los más deseados. Por lo tanto, evidentemente no había una preparación en cuanto a la restauración ecológica del ecosistema de manglar como humedal y nos dimos la tarea de preparar a estas brigadas forestales para que pudieran aprender a hacer restauración de uno de los ecosistemas más importantes que tenemos en Cuba para la protección de la zona costera contra inundaciones y eventos meteorológicos extremos, además de otros servicios importantes que brinda para las comunidades de la zona costera. Primeramente, a nivel conceptual, utilizamos conceptos muy novedosos a la hora de entender qué ecotecnología vamos a utilizar, por qué estamos hablando incluso de una ingeniería ecológica, por qué estábamos hablando de restauración, primeramente de los parámetros que afectaban al ecosistema manglar y cómo íbamos a introducir nuevos conceptos de la restauración ecológica, sería la restauración, rehabilitación y recreación, cada uno utilizado en dependencia de cómo queríamos devolver los servicios que brinda el manglar en la zona costera y cómo serían las intervenciones que haríamos para que sea lo más efectiva y tratar de acelerar en el corto tiempo que llevaba el proyecto parámetros de afectaciones de manglar que teníamos muy significativos que te daba a la zona un área con un estado de salud bajo. Hay que decir que nosotros seguimos una lógica de 5 pasos críticos para poder entender estos procesos, donde es importante entender las estrategias de regeneración que tiene el ecosistema de manglar, los patrones de régimen hidrológico que existen, que son fundamentales para poder entender el establecimiento, el crecimiento y cómo se ve en cada una de las especies que componen el ecosistema manglar en el archipiélago cubano, cuáles son las modificaciones que impiden el desarrollo de una sucesión secundaria normal en el ecosistema manglar. Debemos entender que el ecosistema manglar no usa banco de semillas, sino que es una generación tras generación y corte tras corte de año en año, puesto que son propáulos, o sea, son embriones que crecen en la planta madre y así hay que entenderlo en la ecología del manglar. Los programas de restauración deben velar las condiciones hidrológicas y utilizar los propáulos de las áreas donde estén y solamente plantar propáulos o la semilla en caso de Conocampus erectus en plantas de vivero, en producciones de plantas de vivero, nunca después de determinar la regeneración natural que no tenga éxito. Hay 5 fases que debemos entender y que utilizamos en el proyecto. Primeramente, la fase de diagnóstico es fundamental. Es el punto de partida donde tenemos que verificar cuáles son las acciones que están impidiendo el desarrollo normal del manglar. Se debe tener un conjunto de insumos, incluyendo mapas, para saber cómo serían las intervenciones. La mitigación es donde vamos a ver las acciones que reducen la salud del ecosistema del manglar. Les pedimos los tratamientos, en este caso lo haríamos a partir de los proyectos técnicos forestales en las áreas donde se va a trabajar el ecosistema de manglar, en dependencia de las acciones que haríamos, sobre todo restaurar la hidrología, reducir la salinidad, etc. El monitoreo, que es fundamental para ver a lo largo del tiempo cómo es el crecimiento. Es importante decir que las acciones de restauración son acciones de largo plazo, no son acciones de corto plazo. Y por último, una evaluación que nos pondría nuevamente en el punto de partida de avanzar a otras acciones como que no estarían, por ejemplo, que no fueran efectivas, o regresar al diagnóstico para revisar qué faltó de intervención para otro nuevo ciclo. También debemos decir que debemos tener conciencia que hay principios básicos que son fundamentales de la ecología del ecosistema del manglar, como por ejemplo saber cuáles son los patrones de salinidad en donde se desarrolla por especies el mismo,
las comunidades son fundamentales, el involucramiento y la apropiación que tengan en las acciones que se hagan en el manglar. Hay que siempre trabajar propiciando la regeneración natural, o sea, a favor de los patrones naturales, y solamente sembrar en los casos donde los propágulos no sean capaces de forma natural de llegar y establecer. También es importante decir que en Cuba tenemos 4 especies de mangle, 3 son mangles verdaderos y una es un pseudomangle, que sería Conocarpus erectus. Hay que saber su fenología, es importante saber los propágulos a la hora de hacer los manejos de las mismas, y para los restauradores saber que las áreas de los canales donde existe Rhizophora mangle, en todo el periodo del año puede haber propágulos, pero que lo importante es trabajar que los picos en los periodos de lluvia son los fundamentales a la hora de manipular los mismos. El área de acción de nuestro proyecto es el sur de la provincia de La Habana, exactamente en las provincias de Temísima y Mayagüez, que trabajamos 6 municipios, y fundamentalmente en las áreas forestales de las mismas. Para la hora de intervención, nosotros diseñamos un patrón lógico de intervención a partir de la afectación de los bosques que estarían en las provincias de Temísima y Mayagüez, y como con sus 2 brigadas forestales que fueron capacitadas, fundamental una capacitación y un seguimiento constante en todas las acciones que harían, se hicieron las diferentes intervenciones y la evaluación de los mismos. Y también que se hizo una propuesta, una vez que tenemos la experiencia del proyecto Manglar Vivo, de cuáles serían a nivel de prioridad de intervención, cuáles serían las máximas áreas de intervención de máxima prioridad, donde curiosamente todas las áreas donde había afectación antrópica, sobre todo asentamiento y construcción de carreteras que afectan el ecosistema manglar, serían de las más altas prioridades. Un ejemplo de una de las acciones que tenemos es la regeneración estimulada, donde se hicieron a partir de áreas que eran de Avicennia gemina y no estaba Rhizophora mangle, eran unos fenómenos que teníamos de afectación y había una desaparición de más de 150 por diferentes acciones antrópicas. Se logró hacer una estimulación, primeramente aumento de la penetración del sol con un trabajo a nivel de sombra, si se hizo plantación con propágulos activados de 3 puntos cada uno, y se logró ver que ya para el año 2019 teníamos literalmente una pared de mangle rojo de más de 3 metros de altura, donde ya era visible desde la línea de coste, con una preparación ya lista para enfrentar diferentes fenómenos meteorológicos o afectaciones de procesos de inundación de esta costera. En el caso de los lechos de plantación son otras acciones de intervención para aumentar la velocidad de crecimiento del Rhizophora mangle. Podemos decir que ya en la segunda fase lo que estábamos haciendo era unir estos nichos de plantación por zanja para aumentar su velocidad de crecimiento, y importante decir, en la hora de monitoreo ya pudimos detectar patrones a nivel de crecimiento de la raíz que nos indican el nivel de resiliencia que está teniendo estos nichos de plantación. En el caso de algunos lugares donde había desaparecido el suelo, se utilizaron combinaciones de métodos como fue el siembra por estaca en Embrar, donde ya en Cajío, en el año 2019, pudimos comprobar con un fenómeno de sur, la capacidad en 10 metros de ancho de esta franja, la capacidad de disipación del oleaje que teníamos, por lo tanto, los métodos efectivos, que además se combinaron con sistemas estaquillados, que lo que hacía era proteger en un tiempo determinado estas plantaciones para aumentar su efectividad. Para los sures, el último método que estuvimos utilizando fue la siembra de islas en el mar o corraletas, que eran en lugares donde era mucho más difícil hacer la siembra por estaca, y eran literalmente islas que se rellenan de materia orgánica, bueno, en este caso de turba, para el crecimiento de Pablo. Intervenciones que hubo que hacer a nivel de restauración hidrológica, que es lo primero que se hizo después de la fase de diagnóstico. Están en unos lugares que se llamaba el Bosque Muerto, que fue producido por el Dique Sur de La Habana, y donde los trabajadores forestales literalmente se convirtieron en ingenieros públicos. Una experiencia que estamos trayendo es el uso de métodos de encapsuladores. Lo hicimos, en este caso fue muy en la Bahía de La Habana, donde pudimos cerrar toda una tecnología que existía a partir de métodos RARI para poder hacer encapsuladores, y que fue realmente muy efectivo a la hora de establecer en lugares con problemas de contaminación el establecimiento. Y por último, que los patrones de seguimiento del suelo y hidrología son fundamentales. Finalmente traemos un conjunto de mensajes que son fundamentales para los técnicos obreros, que está basado en conocer la ecología, patrones hidrológicos, modificaciones antrópicas, los tiempos de restauración y, como siempre decimos, recurrir a la siembra como última instancia de la restauración ecológica. En esta carpeta del proyecto podrán encontrar gratis nuestra metodología. Espero que les sirva de uso y que todos puedan utilizar la misma para futuros estudios de restauración ecológica. Muchas gracias a todos.
y preguntas. Buenas a todos, bienvenidos a este taller de resultados del proyecto internacional Manglas Vivo. Después de estos 6 años de ejecución, el proyecto concluyó hace apenas unos meses. El proyecto, como algunos lo conocen su nombre popular, que es Manglas Vivo, pero otros su nombre oficial es Reducción a la Vulnerabilidad a las Inundaciones Costeras mediante la adaptación basada en ecosistemas en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque. Este es un proyecto que se sitúa a lo largo de 84 kilómetros de costa en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque y ocupa 6 municipios y varios asentamientos. El área concretamente de intervención es el área de los humedales costeros al sur de estos municipios. El objetivo fundamental del proyecto era reducir la vulnerabilidad de las comunidades situadas en las zonas costeras frente a los fenómenos relacionados con el cambio climático, incluyendo la erosión costera, inundaciones costeras e intrusión salina, aprovechando las características de los ecosistemas naturales para adaptarse y mitigar los efectos de este tipo de fenómenos. El proyecto, como le estaba comentando, ocupaba el sur de los municipios, el área específica que puede ser afectada por inundaciones de categoría 5 en el 2100. Ocupa más de 7.300 hectáreas y en ellas viven directamente más de 35.000 habitantes. Y en todo el municipio, para que tengan una idea, se beneficiaron indirectamente más de 230.000 habitantes. El proyecto tiene tres componentes, 3 salidas. La primera trata sobre la recuperación del ecosistema de manglar en sí, la segunda sobre la participación de los sectores y las comunidades en lo que es la planificación de las zonas costeras, y el tercero juega con el aparato institucional para dar sostenibilidad a estas acciones del proyecto una vez acabada el financiamiento. La salida 1 del proyecto, en la salida 1 que se trata sobre En la salida 1 del proyecto se trata sobre la restauración y la rehabilitación de los ecosistemas. Pues tenemos más de 3.400 hectáreas bajo acciones de rehabilitación de la primera franja de manglar rojo, todo el ecosistema de manglar. Aquí vemos en la foto una plantación del año 2014 y cómo ha ido evolucionando en el 2020. Por supuesto, esto no ha sido solo plantación. En la mayoría de las zonas solamente se aplicaron otro tipo de acciones para mejorar las condiciones para el desarrollo del manglar rojo. Recordemos que esto es esta era una de las zonas donde la línea de manglar rojo estaba completamente perdida. Era solamente manglar prieto que no aguanta lo que son las condiciones del oleaje y inundaciones permanentes que pueden traer algunos efectos de este cambio climático. Las fotos anteriores eran de Playa Mayabeque y estas son de Cajío, Artemisa, en el municipio de Artemisa. Ahí ven una de las técnicas. No solamente hemos trabajado tierras adentro con el mangle, sino hacia el mar. Aquí en Mayabeque específicamente tenemos las cohortes, toda la generación que se plantó. Ahí ven, están marcadas por la línea roja. Los árboles ya desarrollados grandes son el bosque establecido de años de mangle prieto. Y bueno, abajo viene toda la generación de mangle rojo que se ha ido rehabilitando. Otra de las métodos, el estaquillado para mejorar la supervivencia de las plántulas. Y bueno, otro tipo de métodos como el nicho de plantación. En la duna, miren el tamaño que han
que se encuentran ya esos individuos. Ahora, ¿qué dice la población al respecto de estas acciones que han sido, por supuesto, en coherencia con las comunidades, ya que incluso los miembros de las brigadas forestales, la mayoría se encuentran, son habitantes de las comunidades? Bien, el 65% de los encuestados, esto fue una encuesta que se hizo al final del proyecto para medir los impactos de algunos indicadores. Eso fue una encuesta diseñada por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También se realizaron otras encuestas con la Facultad de Comunicación. Y bueno, aquí a lo largo de varios indicadores le vamos a estar dando algunos resultados. Por ejemplo, aquí específicamente el 75% de los encuestados considera que el estado de los manglares en sus zonas ha mejorado. El 81% opina que el proyecto ha contribuido a esto, a mejorar, a restablecer los manglares de estas comunidades. Bien, no solamente hemos trabajado en el manglar, también hemos estado trabajando en el bosque de Siena, enriqueciéndolo con especies nativas y manejando la regeneración natural. Se crearon 2 viveros exclusivamente para el desarrollo de especies nativas en estas zonas. Se eliminaron las especies exóticas invasoras en varias zonas que estaban altamente infestadas, por así decirlo. Especies invasoras que daban gran problemas, como son la almendra, la casuarina, etc. Pero hay muchas. Se realizó también un plan de manejo para estas especies invasoras que se dejó en los territorios para seguir con este tipo de actividades. Por ejemplo, también se aprovechó todas esas especies exóticas extraídas, se aprovechó en la realización de parles, en carbón, para la exportación, incluso en la construcción de panales de colmenas de la abeja Melipona, abeja de la tierra, que es una de las últimas actividades que se desarrolló con el proyecto para proveer a las comunidades de alternativas económicas, que no solamente era la explotación directamente del mangle. En la salida 2, que tiene que ver ya con las comunidades y los gobiernos, pues se incluyó en 3 herramientas de gestión del territorio, como por ejemplo los planes de desarrollo local, planes económicos, de adaptación de los municipios, las estrategias ambientales, etc. En estas herramientas sectoriales y del gobierno se incluyeron algunas acciones de adaptación basadas en ecosistemas, como son la restauración y rehabilitación de estos ecosistemas una vez que se acabara el financiamiento de proyectos. De hecho, en los planes de economía se aprobaron para el 2030 más de 20 millones de pesos destinados a única y exclusivamente al trabajo en la zona costera y de rehabilitación de los ecosistemas, ya sea por tarea vida o por otros tipos de planes, pero se destinaron a este tipo de acciones. Por ejemplo, otra de las acciones ha sido la sustitución de riego en las zonas agrícolas para disminuir la extracción de agua, que bueno, puede proveer alguna presión extra al humedal. Ahora, ¿qué dice la población? En este caso, en las encuestas se destinaron a los gobiernos, a los miembros de los gobiernos, a los miembros de los decisores. ¿Qué opinaban sobre la incorporación de estas acciones en sus planes de desarrollo, en sus estrategias? Y bueno, pues el 71% dijeron que sí, que estaban incluidas en estos planes, y un 24% dijeron que estaban parcialmente incluidas en estos planes. ¿Y cómo se incluían? Bueno, pues la mayor cantidad de personas identificaron que estaba incluida en las políticas públicas, primeramente, después en los planes de riesgo de desastre y después en otro tipo de documentos, en otro tipo de herramientas. Después nos estuvimos también trabajando en la aplicación de un sistema de información que contiene todo el conocimiento generado por el proyecto. Eso, o sea, la gestión del conocimiento ha sido una cosa importante dentro del proyecto.
Específicamente estamos hablando de productos de sistematización del conocimiento como varios manuales, varias tecnologías que han sido empleadas dentro del proyecto, el resultado de las acciones año por año, mes por mes, este seguimiento y monitoreo de todos estos indicadores han sido también forma parte de este sistema de información. Y por supuesto, los monitoreos llevados a cabo por los institutos y por las entidades pertinentes que brindaban a los gobiernos en tiempo real, por así decirlo, qué estaba ocurriendo en su zona, qué había antes y qué hay ahora. O sea, esa información también forma parte de este sistema de información. Mapas, revistas, bases de datos, o sea, básicamente eran los formatos que se utilizaron para esto. En un convenio de manuales hay varios métodos de intervención sobre ecosistemas de manglares, son los más, tal vez, de mayor impacto. Ahora, ¿cómo se transmitían estos conocimientos? Bueno, se utilizaron concursos, páginas web, aulas de capacitación, se crearon 4 aulas de capacitación en estas zonas de proyectos, en actividades con las comunidades, con los gobiernos, etc. Y ahora, ¿qué dice la población? Pues, ¿qué dicen los gobiernos? Pues el 86% dicen que sí, que la incorporación del enfoque en su sistema de gestión de conocimiento, en el flujo de conocimiento diario de ellos, pues el 86% opinan que sí, que está incluido. Y bueno, que el proyecto aportó a esto. También se trabajaron con grupos de voluntarios en las comunidades. Se crearon 5 grupos de voluntarios con varios miembros, muchos de ellos mujeres. Que llevaron a cabo varias acciones durante la vida del proyecto: inspección, trabajo voluntario, cualquier tipo de acciones vinculadas con la coherencia de las acciones del proyecto en la zona. Ahora, ¿cómo ha cambiado la percepción de las comunidades acerca de varios aspectos que tienen que ver con la comunicación? O sea, ¿ha sido efectiva la comunicación que ha llevado a cabo el proyecto? Pero bueno, esto es una encuesta también realizada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que fue realizada en el 2014 y en el 2019. Y bueno, aquí ven algunos de los cambios. Por ejemplo, el papel del proyecto en la adaptación al cambio climático y en la recuperación de los ecosistemas mejoró indudablemente de 2014 al 2019. Aquí lo pueden ver, va a apreciar. Por supuesto, aumentó la percepción sobre la importancia del ecosistema de manglar. Antes ellos apreciaban apreciaban su importancia, pero ya en 2019 ya sabían la importancia específicamente en la adaptación al cambio climático. Eso era importante. Ahora, que la mayor parte de las personas encuestadas conocen lo que es las acciones del proyecto en la zona. Muchas de ellas han participado en trabajos voluntarios, en festivales, en talleres. Son las actividades que más han participado las comunidades, pero no son las únicas. Hay algunos cursos, capacitación, eventos, concursos. Y bueno, la mayor parte vamos a decir que el 61% de la población encuestada ha participado en al menos una actividad. Y el 28% en al menos de 2 a 3 actividades realizadas en estos 5 años. 35 escuelas fueron objeto de perfeccionamiento o la incorporación de los temas de adaptación basada en ecosistemas en los planes de estudios de los muchachos, de los jóvenes, de las futuras generaciones. Pero no solo nos quedamos ahí, fuimos a varias escuelas del país, a varias universidades, incluso se influyó en el programa de perfeccionamiento de la educación superior en Cuba, y para incorporar estos temas de adaptación de la importancia de los humedales, del manglar, de los ecosistemas naturales en la adaptación al cambio climático.
Por supuesto, gracias a los profesionales de la Universidad Agraria de La Habana, de la Universidad de Las Villas, la Universidad de La Habana, etcétera. Incluso se logró que hoy en este momento hay 2 libros de texto en la secundaria básica donde están incluidas algunas de las acciones y los conceptos del proyecto, incluso mencionan al proyecto en esta zona. Aquí ven algunas de las imágenes que con el trabajo de la escuela con los niños en juegos de participación, concursos, talleres educomunicativos que todos los años se han ido realizando. Ahora, también se trabajó muy de cerca con los medios de comunicación, con los periodistas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial. En los programas locales, la radio local, los radios, la televisión local, todo eso fue objeto de capacitaciones a esos periodistas a lo largo de estos 6 años. Estamos hablando de 19 productos audiovisuales específicamente del proyecto, 47 programas de televisión local, 39 programas de radio local y 18 artículos de prensa. Todo esto sobre el proyecto y sobre la adaptación basada en ecosistemas. En la salida 3, que tengan que ver con la parte institucional, hay una de las cosas que más influyó, así fueron las 2.916 acciones de capacitación técnica educativa a los miembros de las comunidades, directamente a los miembros de las comunidades. Y una de las cartas de triunfo en esta actividad de capacitación fue el trabajo con el cuerpo de guardabosques, que fue el que más aportó, porque es el que más contacto directo tiene con las comunidades. Y además tienen las aulas y el cuerpo y la capacidad técnica para llevar a cabo este tipo de capacitaciones, este tipo de actividades. Ellos incluyen círculos de interés, charlas como las comunidades. Claro, el proyecto llevó a cabo una serie de capacitaciones a estos cuerpos de guardabosques. Y también estos cuerpos de guardabosques capacitaron a brigadas no profesionales formadas por brigadas de las comunidades para luchar contra los incendios forestales en su zona. Esto incluyeron también, entre otras cosas, no solamente, por supuesto, la mayor parte de estas capacitaciones fueron llevadas a cabo por el cuerpo de guardabosques, pero también los institutos de investigación y los gobiernos tuvieron un papel fundamental. Por ejemplo, el curso de meliponicultura que se llevó a cabo allá en las finales del proyecto tuvo un muy gran impacto en todas las comunidades. De hecho, se les donó por parte de las empresas forestales colmenas y pies de cría para poder llevar a cabo esta actividad en varias familias, en varios núcleos familiares de la zona. Y la otra carta de triunfo, vamos a decir así, fue el labor de las inspecciones en la zona costera. Si uno lleva a cabo acciones de restauración, tiene que vigilar esa acción y tiene que mantener la seguridad de que nada antrópico va a influir contra estas acciones de rehabilitación. Y esto fue gracias a las más de 2.000 inspecciones del cuerpo de guardabosques y las inspecciones sistemáticas que se llevaron a cabo por parte de los gobiernos, el Servicio Estatal Forestal, la policía local, etcétera, a lo largo de estos 5 años. Y por supuesto, después de 6 años y de cualquier, no solo este proyecto, de cualquier proyecto, lo que se le queda en la memoria de las personas es tal vez las lecciones aprendidas y el conocimiento generado. Y yo creo que eso se logró sobre todo en lo que es uno de los estudios más importantes que llevó a cabo el proyecto, que fue la estimación, ¿no?, de la relación costo-beneficio de la aplicación del enfoque basado en el ecosistema. O sea, ¿qué realmente vale la pena desde el punto de vista económico aplicar este enfoque, o vale la pena emplear una tecnología gris como un burro
etcétera. Pues en estos trabajos que se realizaron, en estos 6 trabajos que se realizaron, tanto como estudios de valoración como artículos de costo-beneficio, se llevó a cabo que sí, que da resultados. Incluso este resultado de aquí, que es el costo de la restauración, dice que por cada peso invertido hay una ganancia de 7 pesos como promedio. Y estamos hablando en este momento, ese estudio fue hecho que al peso equivalente al dólar. Estamos hablando de 7 dólares. O sea, por cada dólar que tú inviertas o que se invirtió en proyectos, hubo una ganancia de 7. Entonces esto fue uno de los impactos que más ha generado a los gobiernos, que le va a servir para tomar la toma de decisiones no solamente en este territorio, sino a lo largo de todo el país. Ahora, ¿se cumplió el objetivo? Pues sí, yo y varios de las instituciones que se han realizado una labor de monitoreo, pues se llegó a la conclusión que perfectamente las más de 7.700 hectáreas de bosque de mangle y bosque de siena han sido beneficiadas, y además hay indicadores que así lo demuestran, indicadores de suelos, de agua, indicadores que empleando las tecnologías de la información geográfica en análisis de cobertura, el ritmo de crecimiento. Ahí ven cómo ha aumentado la cobertura ligeramente a esa resolución, pero a lo largo de todo el proyecto se ha mantenido estable, no hubo ningún tipo de retroceso. El suelo, en esta anterior diapositiva, se veía como disminuyeron los niveles de salinidad gracias al trabajo que se hicieron con los canales, que fue el eje fundamental de la restauración en el humedal. La composición, esto trajo consigo que aunque en 5 años los cambios no han sido lo suficientemente grandes, es increíble cómo sí se observan este tipo de cambios. O sea, desde el punto de vista teórico, no debe haber en 5 años de estas acciones, no debería haber un cambio significativo en la abundancia de las especies. Sin embargo, lo hay. Lo hay sobre todo en los estudios que tienen que ver con algunas especies rápidas, de identificación rápida, como por ejemplo cocodrilos, manatíes. O sea, se han aumentado la abundancia de estas especies por parte no solamente de las instituciones científicas, sino de las áreas protegidas, el área protegida que hay en esta zona, y de los cuerpos de guardabosques que también participan en este monitoreo. Y el estado de salud, como ven, anterior al proyecto de 2009, fue una de las zonas donde menor grado de salud tenían los ecosistemas de manglar. Aquí ven el mapa del 2000, un mapa aumentado para el área en el 2015, justo al inicio del proyecto, como las áreas están muy operadas en cuanto a la salud. Y cómo eso cambió, ese panorama cambió en el 2020. O sea, muchas de las áreas se fueron beneficiadas, y desde el punto de vista ecosistémico han mejorado su calidad, han mejorado su salud. Ahora, ¿se redujo la vulnerabilidad? Bueno, nos dicen dos cosas. De la evidencia científica, plantea que para medir este cambio habría que ver una afectación del huracán del mismo nivel, y bueno, que la restauración del manglar lleva tiempo, por lo que es temprano analizar que estas acciones puedan tener un impacto en la reducción del oleaje. Pues estamos hablando de 5 años, que es insuficiente. Pero la evidencia anecdótica de las comunidades que son los que viven ahí, los que son los principales beneficiados, reportan que las inundaciones costeras alcanzaban los 100 kilómetros, y ahora al final del proyecto ellos se percatan que llegan aproximadamente a 8 kilómetros. En los eventos recientes igual que tienen que ver con los sures, que es uno de los fenómenos atmosféricos que en esta zona genera mucho oleaje, pues se ve que ya el manglar plantado está brindando protección. Aquí en un video podemos apreciar esta de manera muy somera, pero creo que se ve
Bueno, creo que se ve en estas zonas donde no hay manglar y la intensidad del oleaje, pues aquí es mucho menor. Esto es un video. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que quería presentarles. Y bueno, por supuesto agradecerles a todos los que han participado en el proyecto en estos 6 años de implementación. Muchas gracias. El presente trabajo se titula Evaluación de la calidad ambiental de dos bahías cubanas, Bahía de Matanzas y Bahía de Cienfuegos, principales fuentes terrestres de contaminación y evaluación de las medidas propuestas. El colectivo de autores investigadores del Centro de Investigación Ambiental del Transporte, CIMA, y quien les habla, la autora principal, Yamiris Gómez, investigadora auxiliar de dicho centro. Las bahías cubanas se caracterizan por estar impactadas por residuales tanto líquidos como sólidos que llegan a ella a través de las diferentes fuentes terrestres de contaminación marina. Esta situación afecta grandemente la calidad ambiental de sus aguas y de sus sedimentos. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, los objetivos de este trabajo fueron evaluar la evolución de la calidad ambiental de las bahías de Matanzas y Cienfuegos durante los años 2017, 18, 19 y 20, actualizar el inventario de las fuentes terrestres de contaminación directas e indirectas de cada una de las bahías y evaluar el estado de cumplimiento de las medidas propuestas para mitigar el impacto de las fuentes terrestres en cada una de las bahías en estudio. Materiales y métodos. En el mapa se muestra la ubicación de la red de estaciones monitoreadas en el interior de la bahía de Matanzas. Su ubicación se asocia con las zonas más impactadas desde el punto de vista ambiental. Los trabajos de campo para la toma de muestras en el agua de mar se realizaron en los periodos lluviosos y poco lluviosos de los años 2017, 18, 19 y 20. La siguiente lámina muestra la red de estaciones monitoreadas en el interior de la bahía de Cienfuegos. Al igual que en Matanzas, los muestreos se realizaron en los periodos lluviosos y poco lluviosos de los años 2017, 18, 19 y 20. En el presente trabajo se muestran los valores medios anuales de las concentraciones de cada uno de los indicadores de calidad ambiental alcanzados en el periodo lluvioso y poco lluvioso. Aquí se muestran los indicadores de calidad ambiental evaluados, hidroquímicos, bacteriológicos y biológicos, todos establecidos en normas de calidad ambiental cubanas e internacionales. Los resultados obtenidos de cada uno de ellos se compararon con los índices de calidad establecidos en la norma cubana NS25 y también en el caso del indicador bacteriológico con lo que establece la norma cubana NS22 para el contacto indirecto. En el caso del indicador biológico, los resultados obtenidos se compararon con los criterios establecidos por la Directiva de la Unión Europea. Actualización del inventario de las fuentes terrestres de contaminación a las bahías. Se tomó como base los estudios precedentes, así como los datos aportados por la Delegación Provincial del CIMA de Matanzas y Cienfuegos, además de las visitas que se realizaron a diferentes instalaciones con vertimiento directo e indirecto a las bahías. Evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas para mitigar el impacto de las FTCM. Se realizó a través de encuestas, visitas, comunicación, verificación directa con los especialistas ambientales de cada una de las instalaciones consideradas como fuentes terrestres de contaminación a las bahías en estudio. Principales resultados en la bahía de Matanzas. A continuación se muestran los valores medios anuales de los indicadores hidroquímicos y biológicos evaluados en la bahía de Matanzas en los años 2017, 18, 19 y 20. También los índices de calidad buena, dudosa y mala que establece la NS25 en negro, calidad buena, azul, calidad dudosa y roja, calidad mala. Como se puede apreciar, el nitrato y el amonio fueron los compuestos más afectados. El nitrato en 3 de los años con calidad mala, en el año 2017 con calidad dudosa. El amonio, en los 4 años evaluados, sus valores medios clasifican el agua de calidad mala. Se aprecia una disminución del fosfato en los años 2019 y 2020. En cuanto al indicador biológico, clorofila fitoplanctónica, se aprecia un incremento en el 2020 a 11.41 miligramos por metro cúbico, lo cual clasifica sus aguas como eutróficas según la directiva del 2000, que es indicativo de un deterioro ambiental de las aguas de la bahía de Matanzas. El siguiente gráfico muestra las concentraciones medias anuales de CTT por estaciones de 2017, 18, 19 y 20 en el interior de la bahía de Matanzas. La línea negra el índice de calidad buena que establece la NS25 y la línea roja la concentración límite para contacto indirecto que establece la NS22. Se puede apreciar que hubo 2 estaciones frente al río Yumurí y al río San Juan que durante los 4 años presentaron concentraciones de CTT que superaron los valores límites que establecen la norma referida, clasificando en ellas el agua de calidad mala y no apta para el contacto indirecto. Se destaca también la estación frente al Cupero Negro, que en el 2020 presentó una situación similar con valores que clasifican el agua de calidad mala y no apta para el contacto indirecto. En el resto de estaciones los valores alcanzados de CTT, al menos en los últimos 2 años, 19 y 20, fueron inferiores a los valores límite que establece la norma referida, clasificando en ellas el agua de calidad buena y apta para el contacto indirecto.
La siguiente tabla muestra las fuentes terrestres de mayor impacto en la bahía de Matanza y su vertimiento final. Como se puede apreciar, encontramos 4 que vierten directamente a la bahía, 3 al río San Juan y 1 a la cuenca de Cana. Evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas en cada una de las fuentes estudiadas en Matanza. De un total de 43 medidas planteadas en el 2019, fundamentalmente los sistemas de tratamiento, se evaluaron como cumplidas 15, no cumplidas 24, en proceso 1 y parcialmente cumplidas 3, lo que denota un nivel de cumplimiento bajo de un 34%. Se constató que la falta de financiamiento ha sido la principal causa para el bajo cumplimiento de las medidas propuestas, lo cual ha incidido en muchos casos en que los sistemas de tratamiento se encuentran en estado técnico regular por falta de rehabilitación, mantenimiento, limpieza. Existen otros sistemas de tratamiento que totalmente están fuera de servicio, como es en el caso de Cupé. Se destacan los centros porcinos Paso del Medio y Helpi porque estos sí se mantienen trabajando en sus sistemas de tratamiento realizando cambios estructurales positivos para elevar su eficiencia, pero en sentido general se destaca que es precisamente la falta de financiamiento, la falta de inversiones lo que no ha permitido trabajar en la mejora de estos sistemas de tratamiento y por lo tanto las medidas propuestas no pudieron cumplirse en un elevado por ciento. Principales resultados en la bahía de Cienfuegos. La siguiente tabla muestra los valores medios anuales de los indicadores hidroquímicos y biológicos en la bahía de Cienfuegos en los años 2017, 18, 19 y 20, así como los índices de calidad buena, dudosa y mala que establece la NS25, en negro calidad buena, en azul calidad dudosa y en rojo calidad mala. Se aprecia que el nitrato incrementó sus concentraciones en el 19 y 20, clasificando el agua de calidad dudosa, no siendo así el amonio que disminuyó sus concentraciones en estos mismos años, clasificando el agua de calidad buena. La de BO5 se ha mantenido en los 4 años evaluados con valores que clasifican el agua de calidad dudosa y mala en el 2018, lo cual es representativo de la presencia de materia orgánica biodegradable de manera sostenida en las aguas de la bahía de Cienfuegos. Se aprecia un notable incremento de la clorofila en el año 2020 a 36.41 miligramos por metro cúbico, que clasifica las aguas como hipereutróficas según la directiva del 2000, lo cual es representativo de un notable deterioro de la calidad ambiental dada por elevadas concentraciones del fitoplancton en las aguas de la bahía. En esta lámina se muestran las concentraciones de coliformes termotolerantes en algunas estaciones del interior de la bahía de Cienfuegos. La línea negra representa el índice de calidad buena de la NS25 y la línea roja la concentración límite para contacto indirecto de la NS22. Como se puede apreciar, solamente la estación 10, que corresponde a la desembocadura del arroyo Inglés, fue la que presentó concentraciones de CTT que superan los valores límites que establecen las normas referidas. En este caso, esto se puede asociar al impacto que tiene el arroyo Inglés en esa zona de la bahía. A continuación se muestra las principales fuentes terrestres de contaminación marina que inciden en la bahía de Cienfuegos y su vertimiento final. Se puede apreciar que 7 de ellas vierten directamente a la bahía y 2 al arroyo Inglés, que son la fábrica de conserva El Faro y la Biofan Glucosa Gidema. En la evaluación del cumplimiento de las medidas propuestas en cada una de las fuentes de 2019, de un total de 12 medidas, fueron incumplidas 83 para un nivel de cumplimiento bajo del 17%. Las medidas incumplidas se deben fundamentalmente a baja celeridad en las contrataciones, baja aprobación financiera a nivel nacional. Aún persisten los problemas de instalaciones que no han podido caracterizar sus aguas residuales, no cuentan con sistemas de tratamiento, no se han solucionado los problemas tecnológicos en algunas fábricas como por ejemplo la fábrica de conservas, entre otras. Como conclusiones, la calidad ambiental de la bahía de Matanza presenta un deterioro sostenido en el tiempo fundamentalmente por la presencia de nutrientes nitrogenados, lo cual pudiera estar incidiendo en el notable incremento de la clorofila fitoplanctónica del 2020. Las zonas estuarinas de los ríos San Juan y Yumurí históricamente han mantenido la calidad ambiental de sus aguas muy comprometidas en cuanto a la contaminación fecal. Se identificaron y visitaron un total de 8 fuentes terrestres de contaminación marina de mayor impacto ambiental en la bahía. Se constató un bajo nivel de cumplimiento de las medidas propuestas para mitigar el impacto de las fuentes terrestres de contaminación marina en la bahía. La causa fundamental se asocia a la falta de recursos y o de gestión. La calidad ambiental de la bahía de Cienfuegos presenta un deterioro sostenido en el tiempo fundamentalmente por la presencia de materia orgánica biodegradable y nitrato, aunque este último en menor grado. El comportamiento anterior pudiera estar incidiendo en el notable incremento del valor medio anual de la bahía de clorofila fitoplanctónica en el año 2020. Se destaca la estación 10 de desembocadura del arroyo Inglés por presentar concentraciones elevadas de materia orgánica de manera sostenida y un importante incremento de la contaminación fecal en el 20, valores que clasifican el agua de calidad mala y no alta para el contacto indirecto según las normas de calidad referidas. Dicho comportamiento puede estar asociado al impacto que ejerce el arroyo Inglés en esa zona de la bahía. Se identificaron y visitaron un total de 9 fuentes terrestres de contaminación de mayor impacto en la bahía. Además, se constató el importante aporte existente de aguas residuales urbanas a través del sistema de alcantarillado. Se reportó un 83% de incumplimiento de las medidas propuestas para mitigar el impacto de las fuentes terrestres de contaminación. Las causas fundamentales del no cumplimiento de las medidas propuestas se deben a indecisiones producto de futuros cambios en los procesos, baja celeridad en las contrataciones y otras por requerir de la aprobación financiera a nivel nacional.
Recomendación continua con los monitoreos sistemáticos en los periodos lluviosos y poco lluviosos en el espejo de agua y en los sedimentos marinos y garantizar que las autoridades pertinentes velen por la aplicación de las medidas mitigadoras propuestas en cada fuente terrestre de contaminación marina. Muchas gracias. Buenas, esta investigación se titula Caracterización de las comunidades herbívoras en el arrecife aledaño de la calle 16, Miramar, La Habana, Cuba, cuyos autores son la doctora Patricia González Díaz y quien les habla la licenciada Patricia Vicente Castro. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas marinos más diversos y complejos, a pesar de representar menos del 0,2% de la superficie de la Tierra. Brindan refugio y alimento a todos los organismos que habitan, así como millones de dólares a la economía de cualquier país, por la industria pesquera, farmacológica y el buceo recreativo. Sin embargo, su deterioro se ha visto a nivel mundial, sobre todo en las regiones del Caribe y del Océano Índico-Pacífico. Esto se ha adjudicado a la sinergia entre factores naturales a gran escala asociados al cambio climático con factores antrópicos como la contaminación, la sobrepesca y el estrés térmico industrial, y ha causado un aumento del blanqueamiento de enfermedades en los corales, una disminución en los grandes depredadores y en los organismos herbívoros. Y es precisamente el herbivorismo un proceso regulador clave en el desarrollo, resiliencia y estabilidad de los arrecifes, debido a que disminuye la cobertura de algas y las algas compiten por espacio y nutrientes con los corales, por lo tanto va a haber un incremento de la cobertura de coral y así de la complejidad del sustrato. Ahora, si ocurre lo contrario, va a ocurrir un cambio de fase de arrecifes dominados por corales a arrecifes dominados por otra entidad. Son muchos los trabajos sobre herbivoría a nivel mundial, sobre todo en la última década han aumentado en el Caribe y en Cuba debido al cambio de fase antes planteado. Por citar algunos, en Cuba se encuentran los trabajos sobre el mantilar en el Parque Nacional Jardines de la Reina, sobre peces herbívoros en el Parque Nacional Guanacaibes y La Habana. Y el litoral habanero ha sido foco de muchos estudios por parte del Grupo de Ecología del Centro de Investigaciones Marinas. Uno de ellos, el de Delfín 2018, constituyó una nueva línea de investigación para el centro sobre el efecto de los organismos herbívoros en la salud arrecifal. Todos han permitido catalogar como éxitos de referencia a los arrecifes de Miramar, pero estos han presentado un deterioro en el tiempo y a pesar de ello solo cuentan con un trabajo realizado en el 2018 en el biotopo de Beril, por lo que hay un vacío de conocimiento en el estado de las comunidades herbívoras teniendo en cuenta los diferentes biotopos. Por ello, el objetivo general fue caracterizar la comunidad de herbívoros en el arrecife aledaño en la calle 16 Miramar, La Habana, Cuba, cuyos objetivos específicos fueron estimar la composición por especies y diversidad de la comunidad de herbívoros, moluscos, erizos y peces, estimar la densidad de la comunidad de herbívoros, evaluar la composición demográfica de mantilar, juvenil o adulto y la presencia del albinismo, evaluar la composición por tallas y biomasa de los peces herbívoros, evaluar el cubrimiento del sustrato, algas, corales, esponjas, roca y arena, y evaluar la rugosidad del sustrato, todo ello en todos los biotopos seleccionados. Los muestreos se realizaron de julio a noviembre del 2019 en planos rocosos, esplanadas, beril y camellones. Para el cubrimiento del sustrato se utilizó un transecto lineal de 10 metros y se fue viendo por metro cuántos centímetros habían de cada categoría: alga, coral, roca, arena y esponja. La rugosidad del sustrato se utilizó el método de la cadena, en el que se ven cuántos centímetros totales hay, se divide entre el área y da un índice de rugosidad. Para la densidad y diversidad de composición de especies equinodermos y moluscos se utilizó un transecto de banda de 10 metros de largo por 1 metro de ancho, y en el caso de diamantilano se tuvo en cuenta el estadio juvenil adulto y la presencia de albinismo. En todos los casos se utilizó el programa Microsoft Excel para la diversidad del programa Primer y para las densidades estadísticas. En el caso de los peces se utilizaron los videotransectos, se procesaron los datos en el Event Measure y luego fue convertida la longitud horquilla en biomasa con la fórmula que aquí les presento. La ausencia de moluscos coincide con lo reportado por Delfín 2018 en las cartas de Playa de Aragó y Rincón de Guanao, lo que podría deberse a que estos organismos presentan mayores densidades en sustratos con macrovegetación bentónica que en los arrecifes, o que en este sitio estén influenciados con algún estrés, sea la salinidad o la calidad del agua, pero habría que hacer estudios para relacionarlo. Con respecto a los erizos, se encontraron 6 de las 7 especies más influentes en el herbivorismo en el Caribe. La única no encontrada fue el de Chinus variegatus, debido a que se asocia a los pastizales y en este sitio no hay presencia de este biotopo. Como ven, el biotopo más rico en especies y con más cantidad de individuos fue el plano rocoso, pero con menor equitatividad debido a que está representado fundamentalmente por el Equinometra lucuntre. El esplanada fue el más equitativo y más diverso, el beril el menos diverso y equitativo, pues está representado fundamentalmente por diadema, y en los camellones no se reportaron erizos, lo que puede estar asociado con la profundidad. La mayor densidad de erizos la tuvo el plano rocoso, representado fundamentalmente por el Equinometra lucuntre, ya que es una especie que soportó un alto nivel de estrés, permitiéndole estar en arrecifes menos profundos. Esta densidad fue mucho menor que la encontrada en calle 2630 de Miramar en el mismo mes y mismo biotopo. La mayor densidad de diadema la presentó el beril, lo que podría estar asociado con que sea la profundidad ideal para su desarrollo y además a que tiene mayor tridimensionalidad, lo que le permite refugiarse durante el día, pues esta especie presenta un forrajeo nocturno. Ahora, esta especie sufrió una mortalidad masiva de origen desconocido en la década del 80 en el Caribe, la mayor registrada por un organismo marino. Aún en el Caribe, en la actualidad, no se han recuperado las poblaciones del todo, y en Cuba, en la mayoría de los sitios están por debajo de un individuo por metro cuadrado, lo que no quiere decir que hay lugares que se están recuperando como Playa Baracoa.
La mayoría de los trabajos se refiere a la composición por talla y no a la fase de crecimiento, y es que no es lo mismo en la especie, pues tiene la capacidad de variar su diámetro según las fluctuaciones de las densidades para así poder sobrevivir a condiciones extremas. Aquí se encontraron más cantidad de adultos que de juveniles, lo que podría deberse a una reproducción denso-dependiente o a la que fertilización esté inhibida por algún factor, por ejemplo la calidad del agua, pero el hecho de que se encontraran individuos donde antes no eran reportados podría indicar un comienzo de recuperación. Respecto al albinismo hay un vacío de conocimiento muy grande. Solo se encontró un trabajo referido al aumento de la temperatura del mar con la disminución de la defensa, debido a que la defensa está modulada por la melanina y la melanina se degrada a altas temperaturas. Y además, encontraron que en arrecifes más complejos hay mayor defensa que en arrecifes planos. Por lo tanto, se puede concluir que hay un aumento de la vulnerabilidad de además con el cambio climático y el aplanamiento de los arrecifes. Con respecto a los peces, se encontraron 9 de las 20 especies más influyentes en el biorismo del Caribe. Solo 3 más de esas 20 han sido reportadas en zonas costeras de Miramar, pero a partir de censo visual, y se cree que no fueron encontradas por ser pequeñas o críticas. Ahora, hubo problemas en el biotransecto, por lo que muchas especies fueron solamente llevadas hasta género. Como ven, hay predominio de los peces barberos sobre los loros, y el biotopo más rico en especies fue el beril, mientras que el menos rico fue la esplanada. La mayor densidad de peces fue encontrada en el plano rocoso y la esplanada, y en todos hubo predominio de los barberos, lo que coincide con lo encontrado en arrecifes de La Habana en biotopos poco profundos. En el caso de los loros, la densidad fue mínima en comparación con la baja densidad encontrada en el Caribe. Se cree que está afectada por la contaminación, pero sobre todo por la sobrepesca, y específicamente los arrecifes de La Habana son sobrepescados. Hay leyes hasta el momento, pero no están siendo efectivas, por lo que se logró una nueva resolución en la que se prohíbe la pesca de peces loros y barberos en todo el territorio nacional. Lo que hace falta ahora es que se cumpla. Con respecto a la composición por talla de los peces, ven en verde a los barberos y en azul a los loros. En el caso de los loros no se pudo medir ningún individuo en el plano rocoso. Ningún individuo excedió los 24 centímetros, lo que concuerda con lo encontrado en el Caribe y en La Habana. Y la longitud guía promedio fue mínima, de 10,29 centímetros. Esta disminución de las tallas provocó un efecto negativo en cascada en los ecosistemas. Con respecto a la biomasa, en los barberos ninguno excedió los 56 gramos por metro cuadrado, y en el caso de los loros no excedió los 9 gramos por metro cuadrado. La biomasa promedio fue muy baja, 4,8 gramos por metro cuadrado respecto a el Caribe y a lo encontrado en otros arrecifes de La Habana, e incluso lo encontrado en el 2018 en este mismo sitio y mismo biotopo, lo que pudiera estar asociado con el incremento del efecto negativo de la pesca de subsistencia en Calle 16. Hubo un predominio de las algas en verde sobre los corales en rojo, lo que coincide con el cambio de fase reportado en el Caribe en los últimos 25 años y también en Cuba. Ahora que en el beril hay un 27% de coral y este sea mayor que el porcentaje encontrado en este sitio en el 2018 y se encuentra en el umbral de arrecifes en buen estado, constituye de cierta manera un resultado positivo. El predominio de las algas sobre los corales podría deberse a la baja densidad de herbívoros, la baja biomasa y tallas pequeñas de los peces y a la contaminación. Respecto a la rugosidad del sustrato, fue menor que 1,4, lo que coincide con la disminución de la tridimensionalidad del sustrato en el Caribe de la década del 80 al 90. En el caso de la del beril fue menor que la registrada por Jardín de la Reina, pero mayor que la encontrada en otros sitios de La Habana, y específicamente fue mayor que la encontrada en este mismo sitio en el 2018, lo que indica que no ha ocurrido un aplanamiento del arrecife en la última década. Podemos concluir que la diversidad de organismos encontrada en el arrecife de Calle 16 representa el 86% de los equinodermos y el 45% de los peces más influyentes en el proceso del biorismo del Caribe, que la densidad de los erizos fue baja y con una marcada variación espacial. La densidad de esta especie es inferior a las reportadas para el Caribe y para Cuba en la actualidad, lo cual parece indicar la no suficiente recuperación de la especie en este sitio. Que la baja densidad de adultos de edad mantilaron en el beril disminuye la probabilidad de fecundación de los óvulos, lo cual resulta en una más baja densidad de juveniles. No obstante, la presencia de juveniles en el plano rocoso y esplanada, donde antes no eran encontrados, constituye resultado positivo para estos dos biotopos. El albinismo parece estar relacionado con el aumento de la temperatura del mar. Que la pesca de subsistencia recreativa y comercial en el arrecife de Calle 16 parece incidir significativamente en la baja densidad de peces herbívoros, principalmente loros, el predominio de peces de edades pequeñas y la baja biomasa encontrada. El hecho de que el cubrimiento del sustrato en el arrecife esté dominado por algas parece deberse a la combinación de factores como la baja densidad de los organismos herbívoros, tallas pequeñas y baja biomasa de los peces, y el efecto de las descargas albañiles y pilares en el sitio. Sin embargo, que el cubrimiento de coral en el beril se encuentre en un intervalo reportado para arrecifes del Caribe en relativamente buen estado es un indicador de que este biotopo no presenta un deterioro marcado, y que, a pesar de que el índice de rugosidad de los biotopos coincide con el bajo valor reportado para el Caribe en la actualidad, en el beril no ha ocurrido un aplanamiento del sustrato después de más de 10 años. Recomendamos llevar a cabo en este sitio investigaciones que describan los procesos ecológicos relacionados con moluscos herbívoros, efectuar estudios en playas de Calle 16 que cuantifiquen la contaminación existente en el arrecife y su relación con la densidad, diversidad y composición por especie de los organismos herbívoros. No se recomienda elegir este método esteroide en aquellos sitios o épocas del año donde la transparencia del agua se ve afectada
y realizar la investigación de este estudio utilizando el método de ascenso visual para que sus resultados sean comparados con los resultados del método de estereovídeo. Bueno, muchas gracias, espero que la presentación haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos a nuestros correos. Buenos días, mi nombre es Julia Sanz Ricardo y le estaré comentando nuestros principales resultados sobre el impacto de eventos meteorológicos en el éxito reproductivo de tortugas marinas en la península de Guanacabibes, Cuba. Se está produciendo un incremento en la frecuencia y magnitud de los desastres naturales debido a los cambios de las temperaturas a nivel mundial. En el caso de los ciclones tropicales, las mareas de tormenta reducen significativamente el éxito reproductivo de las tortugas marinas al disminuir el número de nidos que eclosionan y el número de neonatos que emergen de los nidos. A largo plazo modifican las características del área de anidación, lo que puede afectar la conducta de las hembras anidadoras. Al cambiar las características de su playa de anidación, las hembras deben en algunas ocasiones aumentar la distancia que recorren para anidar y en otros casos seleccionar nuevos sitios que tal vez no eran los idóneos para el desarrollo de sus huevos. Las tormentas y ciclones tropicales que se producen en el Mar Caribe por lo general atraviesan el archipiélago cubano de sur a norte y un alto por ciento de los mismos cruza la zona occidental del país y el estrecho de Yucatán, muy próximos a la península de Guanacabibes. Dado que la península de Guanacabibes es un área con múltiples afectaciones por eventos meteorológicos que han producido cambios en las características geomorfológicas en dicha zona, se plantean como objetivos del presente trabajo relacionar los cambios geomorfológicos ocurridos en la península de Guanacabibes por el paso de eventos meteorológicos con el éxito reproductivo de tortugas marinas y determinar la variación espacial de las variables atmosféricas asociadas al paso de huracanes por la península de Guanacabibes. Para cuantificar los daños de los eventos meteorológicos se tomaron en cuenta los datos del monitoreo en 9 playas, mientras que para relacionar el efecto de las variaciones en la geomorfología de las playas sobre el éxito reproductivo se utilizó como caso de estudio a La Barca por ser la playa de mayor anidación en esta región. Los datos se tomaron en los meses de verano del 2000 al 2020, de junio a septiembre, como parte del programa universitario de monitoreo de tortugas marinas que se lleva a cabo en la península de Guanacabibes. La colecta de datos se hizo según el protocolo para el monitoreo del complejo de vegetación de Costa Arenosa y el protocolo del Programa Nacional de Tortugas Marinas. Anualmente se recogió la siguiente información sobre las hembras anidadoras y sus nidos: distancia del nido en la línea de marea alta, número de intentos de anidación en cada puesta, total de nidos por temporada y éxito de eclosión de los neonatos. Las variables meteorológicas, temperatura, presión atmosférica y velocidad del viento fueron analizadas en 4 eventos meteorológicos y se obtuvieron mediante herramientas numéricas para el pronóstico de huracanes. Durante el periodo de estudio, 24 eventos impactaron de manera directa o indirecta la península de Guanacabibes. En esta figura se muestra el predominio de trayectorias de ciclones tropicales al oeste de la península de Guanacabibes, la cual cae por completo en el área de 95% de incidencia de estos eventos, en especial los que se originan al sur del archipiélago cubano. La mayor incidencia de ciclones ocurrió entre los meses de septiembre y octubre, justo cuando ocurre la mayoría de las eclosiones de los nidos. De ellos, el 78% fueron huracanes, mientras que en el periodo de junio a agosto solo ocurrieron 10 ciclones y solo el 30% de ellos fueron huracanes. Se destaca el año 2020 por ser el de mayor frecuencia de eventos ocurridos en una temporada. Justamente en el año 2020 fue posible evaluar el impacto de los meteoros en la temperatura de las playas. Se observó un claro descenso de la temperatura de la arena después del paso de un evento meteorológico, y más aún cuando se sucedieron 2 consecutivamente, como fue el caso de la tormenta tropical Laura y la tormenta tropical Marcos, y posteriormente el caso del huracán Delta, que fue sucedido por la tormenta tropical Gamma. A final de temporada se observan también los efectos que causó la tormenta tropical Zeta sobre la temperatura de la arena. Tomando como estudios de caso los ciclones Wilma, Ney, Michael y Delta, se pudo verificar diferencias en las variables meteorológicas, no solo entre eventos, sino entre playas. En el caso de los eventos, se puede observar que en la medida que se hizo más intenso,
se incrementó el valor de la velocidad del viento, mientras que fueron menores los valores de presión atmosférica y temperatura. En el caso del gradiente espacial, se puede verificar, por ejemplo, en el caso de Vilma, diferencias entre la región occidental y la oriental de la península, con un incremento de los parámetros, mientras que en el caso de Nate ocurrió todo lo contrario, ya que este evento accedió a la península por la región oriental. Se evaluaron las diferencias en el área cubierta por vegetación detectadas en Playa La Barca entre el 2017 y el 2019 a partir de los efectos del huracán Michael. En el año 2017 se observa un máximo en la cobertura de vegetación entre los 25 y 35 metros, aunque se evidencia el desarrollo de otra franja secundaria entre los 8 y los 20 metros. Esta franja aumenta su cobertura en el 2018, pero desaparece en el 2019 después del paso del huracán. En esta temporada, la vegetación de la primera franja desaparece, lo que demuestra el impacto del evento meteorológico sobre la geomorfología de la playa. Los cambios que generan en las playas el paso de los eventos meteorológicos repercuten en la conducta de anidación de las tortugas marinas. En particular, se evidencia un cambio importante en la distancia recorrida para anidar de la tortuga verde a partir de estos eventos, como se observó en La Barca a partir del 2004 y el 2017. Hasta el año 2004 la máxima distancia recorrida no superó los 15 metros, en cambio a partir del 2005 la distancia promedio recorrida fue de 25 metros. Con el crecimiento progresivo de la vegetación, los valores medios van descendiendo con las temporadas hasta el paso de Michael en el 2018. Debido a la desaparición de la primera franja de vegetación, se vuelve a incrementar en el 2019 la distancia promedio recorrida hasta 25 metros. Durante los periodos de elevada actividad ciclónica, se observa un incremento en el número de intentos por anidar de las hembras de las dos especies, tortuga verde y caguama. Esto pudiera estar relacionado con el aumento de rocas depositadas en el área de anidación que dificultan la excavación de los nidos. Finalmente, uno de los impactos más evidentes en el éxito reproductivo de las tortugas marinas es en el éxito de eclosión de los nidos, ya que durante las temporadas donde impactan las tormentas tropicales, se observa una reducción significativa del éxito de eclosión, producto del número de nidos que son arrasados y no eclosionan después del paso de los huracanes. Finalmente podemos concluir que los ciclones causaron transformaciones en la morfología de las playas debido a la pérdida parcial o total de la franja de vegetación. Estos efectos se manifiestan diferencialmente a lo largo de la península, ya que las playas más occidentales, menos protegidas, sufrieron los mayores daños y los valores más extremos de las variables evaluadas. Las intensas precipitaciones pudieron afectar el desarrollo embrionario, aumentando la mortalidad. Los efectos sobre la temperatura pudieran haber sido beneficiosos para el desarrollo embrionario al reducir los elevados valores existentes durante los meses de verano. Para finalizar, quisiéramos agradecer a todos los voluntarios que apoyaron de forma desinteresada en la toma de los datos. A The Ocean Foundation, Sea Turtles y Colonial Conservation Society por su apoyo financiero y equipamiento para el desarrollo de la investigación. A la Administración del Parque Nacional Guanacabibes por el apoyo logístico y organizativo. Al Cuerpo de Guardabosques, la ODIC y entidades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por las autorizaciones requeridas. A todas estas instituciones, además, por el apoyo logístico brindado. A todos, muchas gracias.